Fue precisamente en el pregrado cuando empecé digamos, a encontrar como esta pasión por pensar el científico en su lugar en la historia. Mi nombre es Camilo Quintero y soy profesor asociado aquí en la Universidad de los Andes en el Departamento de Historia y hago parte del grupo Historia y Sociología de la Ciencia. Hoy en día tenemos precisamente con Mauricio Nieto un grupo que se llama Historia y Sociología de la Ciencia. Y dentro del grupo, digamos, el gran interés del grupo es pensar, bueno, no solo la historia de la ciencia, pero entender que la historia de la ciencia está relacionada de una manera muy clara con temas de poder, con temas de imperialismo, con temas de relaciones internacionales. Y en mi caso personal, yo me empecé a interesar más por mirar las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y en concreto mirar las relaciones científicas o el lugar de la ciencia en esas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, o en concreto entre Estados Unidos y Colombia. Y lo que hago es pensar cómo la ciencia ha ayudado en ese proceso expansionista y en este proceso de poder del siglo XX. En el 2012 publiqué un libro que precisamente trataba como de concretar en un caso específico este lugar de la ciencia en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y lo que cogía era el trabajo de naturalistas colombianos, de naturalistas en los Estados Unidos, en concreto los naturalistas que estudian las aves. Y trataba de entender cómo a lo largo del siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, diferentes biólogos empezaron a entender, a estudiar y a analizar el lugar de las aves colombianas en la ciencia y la importancia que tenían las aves colombianas en la ciencia. Bueno, la investigación, pues, claro, en un principio está dirigida a historiadores y a historiadores de la ciencia. Entonces, a historiadores, digamos, en términos generales, porque yo creo que pensando estas relaciones Estados Unidos-Colombia, pues estoy tratando de aportar una perspectiva un poco diferente de lo que siempre se ha hecho, y a historiadores de la ciencia porque es un aporte a mirar cómo podemos seguir entendiendo la ciencia en perspectivas políticas más amplias, en perspectivas económicas más amplias, es decir, sacar el conocimiento científico de un lugar muy concreto y entender que tiene que ver con relaciones políticas, económicas, sociales, etc. Con el paso del tiempo he empezado a encontrar otros públicos que algunos me los imaginaba, otros no tanto, y ha sido bonito. En los científicos, digamos en la comunidad de biólogos en concreto, pero en una comunidad científica más amplia, ha sido interesante porque digamos, les causa interés pensar en ese origen histórico, en esas relaciones sociales de una disciplina que ellos trabajan y ver en su trabajo hoy en día dinámicas que llevan mucho tiempo, es decir, que hay continuidades en el siglo XX y a principios del siglo XXI, dinámicas que yo retrato en mi trabajo y que incluso hoy en día siguen existiendo en el trabajo de estos biólogos, etc. Y también ha sido interesante que ha empezado a llegar a un público un poco más amplio y es la gente interesada en el estudio de las aves, así lo hagan de manera aficionada, pero ven precisamente en ese estudio de la riqueza de las aves colombianas y cómo simplemente no solo es entender la riqueza de las aves porque sí, sino una vez más entender esa riqueza de las aves metidas en esas relaciones internacionales, metidas en esas relaciones de poder, cómo llegamos a pensar las aves colombianas tiene que ver con unas dinámicas mucho más amplias. Incluso los aficionados de las aves encuentran una riqueza histórica que me ha llamado mucho la atención y que he tenido como